finalmente ya poder cerrar las cámaras por la explicación que nos ha dado siempre John de una mayor agilidad en la transmisión de la información y cerrar los micrófonos para que no se filtren sonidos o ruidos de las casas de nuestras. Bueno, iniciamos entonces este encuentro de hoy, el relato de hoy de los discípulos de Maús. Encontramos en el capítulo 24 de los versículos 13 a 35. Es el que nos va a acompañar hoy, es en el calendario litúrgico el que se lee el tercer domingo de Pascua. Como ustedes recordarán, con John Freddy iniciamos los textos hace 8 días y los dos eran de Juan, y hoy nos cambiamos un poco hacia el Evangelio de Lucas. Y comienzo pues encomendando a Dios este encuentro, que sea el Espíritu de Dios que nos acompañe a todos nosotros en esta noche y a mí me dé la sabiduría para decir las palabras correctas. Introduzco ahí una pregunta que seguramente al final tendrá algún sentido cuando termine de hacer la presentación. Un camino para reconocernos en la fe. Y abajo, un caminar entre el recuerdo y la actualización de nuestra fe. Vamos a ver en este pasaje bíblico mucho el tema del recuerdo, y también tendrá un sentido este tema del recuerdo y también el tema de la fe. Le invito a que observemos un momento esta imagen. Son los discípulos de Maús caminando solos, aparentemente. Puede ser también nuestra vivencia hoy, cristiana. Caminamos solos, nos sentimos abandonados, y si lo decimos en este tiempo de la pandemia, Dios nos ha dejado. Inicialmente, como es necesario, vamos a leer el texto. Quienes tengan la Biblia la puedan tener ahí a la mano, porque pues vamos siguiendo la lectura y permanentemente pues vamos a ir yendo al texto. La versión que he tomado es de la Biblia de Jerusalén. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutéis entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en todo Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte
y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir, pero ellos le forzaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iban dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11, a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Palabra de Dios. Bueno, vamos en la tónica en que nos presentó también John Freddy anteriormente lo de Juan. Yo les quiero mostrar también la estructura del Evangelio de Lucas en esta imagen. Esto lo he tomado de un teólogo biblista latinoamericano, Pablo Richard. No, esta elaboración no es mía, desde la cual quiero mostrarles dónde está pues ubicado nuestro pasaje, para que lo podamos ubicar, y porque nos permite entender muy bien todo esto que da porque nosotros entendemos de la resurrección de Jesús y dónde está incrustado dentro de todo este... Qué pena, se le escucha entrecortado. Bueno, ahí mejoró el sonido. Bueno, entonces, Alejandro, pero puede ser por conexión de las personas porque yo lo estoy escuchando perfectamente. Ah, bueno. Es de ubicación, Sí. es de ubicación. Ubíquense Yo estoy mejor. escuchando perfecto también, todo el tiempo perfecto. Ok, gracias. Bueno, entonces, en esta estructura que nos presenta, También se está escuchando perfecto. está dividido en 4 momentos, algo que él llama prólogo y lo divide en dos espacios, uno histórico y otro teológico. Después el ministerio de Jesús, que es el gran bloque, si ustedes ven allí, va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 21. La pasión y muerte de Jesús, que está narrado en los 2 capítulos, el 22 y el 23, y toda la parte de la resurrección está desde el capítulo, comienza el 24 hasta donde termina ya el Evangelio. En la parte del prólogo histórico aparecen 5 sujetos. El primer, si ustedes vuelven a la lectura,
Por eso les decía ahorita, si tienen la Biblia, ustedes lo pueden visualizar ahí y devolverse e ir buscando. Si ustedes buscan el Evangelio de Lucas al comienzo, el capítulo 1, los versículos 1 y 4, las Biblias también lo tienen como un prólogo y nos van a ubicar una primera parte como independiente de la otra, y allí aparecen cuatro sujetos. El primer sujeto es Jesús, que de alguna manera está implícito, es del que van a contar una historia. Después están los testigos oculares y servidores de la palabra, los que fueron desde el principio, los que transmitieron esto que Lucas va a contar, y seguramente ellos son los hombres y las mujeres que alrededor de los años 30 y 60 empezaron a transmitir oralmente lo que vieron y escucharon directamente de Jesús. Digamos que allí sería como esa primera generación cristiana. Después el texto nos habla de muchos que han intentado componer ordenadamente este relato acerca de las cosas que se han verificado entre nosotros. Aquí muchos serían los responsables, los primeros responsables, ya no de la tradición oral, sino de la tradición escrita, son los primeros que empezaban a escribir el texto, y pueden ser los que vivieron entre los años 60 y 80, inician una tradición escrita, y a estos les podríamos llamar una segunda generación de hombres y mujeres que ya no conocen a Jesús, pero y dependen de la tradición de esa primera generación oral, y ellos corresponden a uno. Y Lucas sería el cuarto personaje, pues se define él como el que se va a presentar como un investigador, un escritor profesional que ha investigado diligentemente desde los orígenes, y él que va a escribir este texto con un orden. Y un quinto personaje, había dicho que 4, son 5, es Teófilo. Teófilo aparece como un hombre que ya está instruido y a quien Lucas le está dirigiendo el Evangelio, pero en Lucas también nos podemos ubicar nosotros. Seríamos como la tercera generación cristiana en la que nosotros nos incluimos, que estamos hoy recibiendo el Evangelio. Sí, una cosa importante de todo el Evangelio de Lucas es el paso que ya al momento en que Lucas escribe, se está pasando de una cultura galileana a una galileana judaica, a una cultura helenista, desde la cultura del campo hasta aquella de la ciudad que ya representaba Grecia. Después va a estar el prólogo que podríamos definir como más teológico, en el que recoge la tradición histórica y la teología propia de los ambientes personales que allí aparecen. Hay un fuerte paralelismo entre Juan Bautista y Jesús. Tenemos aquí también las contraposiciones típicas que Lucas va a hacer entre templo y casa, hombre-mujer, entre el no dar crédito y quedar mudo, entre dar crédito y cantar, entre sacerdote y profeta, contraposiciones socioteológicas entre soberbios y poderosos, ricos y los que temen a Dios, los humildes y los hambrientos. Está pues muy bien retratado en el Magnífico también. Y es la preparación al ministerio de Jesús. Esa es la parte que hemos ubicado como prólogo. Después viene toda la parte, como les decía, del ministerio de Jesús, que es ubica pues todo el gran campo del texto, y que inicia en Galilea, y inicia con un discurso en la sinagoga, seguido de algo del rechazo de todos de la sinagoga.
allí en Lucas 4:28, después de que recuerden ese texto en que Jesús abre el rollo y empieza a leerlo, y después esto se va a cumplir en mí. En 4:28, después de todo esto, es él, oyendo estas cosas, todos los de las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el cual está edificada su ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Esa primera parte de Jesús en Galilea tiene una gran cantidad de elementos, como les decía, la enseñanza de las muchedumbres, están las lecciones de los discípulos, enseñanzas de curaciones. Va a iniciar fuertemente la confrontación con fariseos y doctores de la fe. En los textos de la curación de un paralítico y el perdón de los pecados, en la ocasión de Leví y la comida con pecadores, el vino nuevo en odres nuevos, las espigas arrancadas en sábado, la curación en días sábado. Todos estos textos nos dan una idea de ese Jesús que empieza su ministerio en Galilea. Después viene todo el trayecto hacia Jerusalén y termina todo este ministerio de Jesús con Jesús en el templo de Jerusalén. La pasión y muerte de Jesús, hace poco recordamos todo este espacio en Semana Santa, y nos vamos a ubicar ya exactamente en este espacio de la resurrección. Ahora vamos a ver una manera como yo estructuré el relato. Primero miremos esta imagen. La observamos un momento. Y nos vamos a este esquema que ya no es de Pablo Richard, es creación propia, la forma en que les quiero presentar el texto. En los versículos 13 a 16, cuando inicia el texto, vamos a notar cómo los discípulos que empiezan su camino están recordando, y en ellos uno podría notar un cierto desánimo, ¿cierto? Y hay un texto, hay una mención a los ojos retenidos. Si ustedes ven, allí he tratado de hacer una confrontación al otro lado. Vamos a ver cómo los ojos se abrieron. Después vamos a ver, hay un diálogo en el que ya va a estar Jesús al lado de ellos, y en el cual todos ellos van entristecidos y no lo reconocen, no lo conocen. ¿Listo? En los versículos 19 a 21 vamos a cómo Jesús les pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasó? Pero cuando ellos le están narrando lo que pasa, ahí en los versículos 19 a 21, el aire de ellos es un poco de desesperanza, ¿no? Él fue un profeta grande en obras, nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron, nosotros esperamos que él que iba a librarnos, pero con todas estas cosas ya llevamos 3 días de que esto pasó. Ahí como que no pasó nada. Pero allí pongo yo en el centro como a pesar de ese que hemos estado esperando, en todo caso, comienza el versículo 22 diciendo, en todo caso, comienza como nuevamente una cuestión muy importante. Empieza a hablar de los testimonios que ellos recibieron sobre la resurrección de Jesús. Entonces comienza pues que las mujeres los habían sobresaltado porque habían ido al sepulcro, habían
todo lo que nosotros sabemos, hemos escuchado los otros evangelios, se aparecieron los ángeles y que ha vivido, también fueron otros de los nuestros, pero hallaron lo que las mujeres habían dicho, no vieron nada. Entonces allí, en todo caso, allá ya hay como un cierto ambiente de esperanza a lo que están diciendo. Y comienza el versículo 25 y 27, nuevamente un diálogo. Mire que entre el diálogo de no conocer acá al diálogo que está acá va a tener, digamos que un cambio. Es Jesús el que va a empezar a decirles, un poco a reprocharles, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Y empieza a contar, a hacer un recorrido corto sobre las escrituras que yo llamo un pequeño compendio de historia de la salvación. Pero sin embargo, miren que allí siguen estando los discípulos sin reconocer a Jesús. John Freddy nos decía, nos insistía mucho en el encuentro que nos regaló hace 8 días en la palabra, como la palabra es la que nos permite ir a ese encuentro con Jesús. Aquí la palabra no es que no nos lleve a Jesús, pero todavía no es el momento todavía de reconocimiento. Que Jesús le está hablando, pero todavía no reconoce. Entre el 28 y el 32, en la narración, ellos continúan el camino como en un silencio, y es cuando le dicen ellos, quédate con nosotros, entran a un lugar, se sientan, y en la pronunciación de la bendición del pan, a ellos se le abren los ojos y le reconocen. Pero mire lo interesante allí, él se desapareció de sus ojos. Pues mire que igual que acá hay un recuerdo triste en el primer momento, al inicio, hay un desánimo, pero y no lo reconoce. Acá ha estado con ellos, pero igual él ya desaparece. Mire, aquí hay una cosa muy importante cuando en esto que creo que John Freddy y yo seguimos insistiendo, la resurrección no puede estar fijada en la cuestión de lo físico, porque allí pues perderíamos como la dimensión de la resurrección. Entonces, porque mire que aquí él desapareció, sin embargo, la cuestión es que ellos abrieron los ojos y la reconocieron. Y la terminación es muy interesante cuando ellos se regresan a Jerusalén, se reúnen con los 11 y contaron cómo le reconocieron. Entonces, mire, ese es como el esquema que yo les presento, digamos como en un recorrido un poco concéntrico, si se quiere, en el que se inicia con un desánimo, pero en todo ese recorrido pues van haciendo un camino de fe, de ánimo, en el que logran reconocer a Jesús. Y cómo pues ellos no se quedan con ese gozo, sino que van a compartirlo con los demás. Entonces vamos a ver cada pedacito que les he dicho aquí, lo vamos a ampliar en este momento. Entonces aquí les repito lo que les tenía ya al inicio como un subtítulo: un caminar entre el recuerdo y la actualización de nuestra fe. Mire que las figuras aquí del caminar es muy interesante, ¿cierto? Entonces, de este texto hay 3 cosas o 4 punticos que ojalá lleguemos al final. Pues valorar este relato como un relato testimonial, un testimonio donde la resurrección no se define, sino que se narra. Muy interesante, nosotros podríamos ir a buscar seguramente en textos qué es resurrección, pero los textos bíblicos no son un diccionario teológico
en el que nosotros podemos averiguar qué es resurrección, pero sí nos dan los testimonios de la vivencia de cómo vivieron los primeros discípulos a la resurrección del Maestro. Pero también ahí otra cosa que les quiero proponer es evaluar la calidad de los testigos. En este relato hay 3 testigos, 3 grupos de testigos: las mujeres, los 2 discípulos y los 11. Ahorita vamos a cada punto de estos. Pero eso nos tiene que llevar, pues, precisamente a revisar en estos días de Pascua, que estamos en este tiempo litúrgico de la Pascua, pues revisemos, que podamos revisar nuestra evidencia de fe en el resucitado y qué compromiso debe suscitar en nosotros el ser anunciadores de la resurrección, un poco el qué y el cómo. Vamos a ver si logramos completar estos 3 momentos a partir de todo ya lo que les he ido mostrando. Entonces, frente a este primer momento, valorar el relato como un relato testimonial, lo que les decía ahora, hoy nosotros podríamos dar por hecho el concepto de la resurrección, pero miren que no podemos dar por hecho el concepto, más la pregunta que estaría detrás de esto es si nosotros estamos teniendo, si hemos hecho este proceso, si nosotros también hemos vivido la resurrección de Jesús, si al igual que los discípulos de Emaús hemos hecho el recorrido y ya hemos abierto nuestros ojos y le hemos reconocido. Porque, por supuesto, como les decía, el texto no nos va a definir qué es la resurrección, pero nos va a narrar cómo los discípulos hacen un aporte testimonial. Entonces, por eso mismo, pues, lo que hace el Evangelio que estamos viendo es introducirnos en una discusión testimonial en los cuales unos actores pues nos muestran sus testimonios vivenciales y que están expresados en el texto. Y por supuesto, este relato de la resurrección de Jesús no puede estar aislado de todos los otros textos de resurrección, de los que están antes de los que comienzan en todo el capítulo 24, y digamos que también de los otros que están en los otros evangelios, pero especialmente de todo el capítulo 24. Muy importante lo que les pongo aquí en este cuadro abajo en rojo, el esfuerzo por entender la resurrección que Lucas nos va a presentar en su evangelio, es en un mundo griego en el que seguramente por los conocimientos que ustedes tengan, es bueno recordarlo, fue muy complicado poder que ellos entendieran el tema de la resurrección. Para muestra un texto que a mí siempre me ha parecido fabuloso y muy ilustrativo, es de Pablo en el Areópago, está en los Hechos de los Apóstoles del capítulo 17, en los versículos 16 a 33, que nos narra cómo Pablo va a Atenas, allá al centro de la filosofía, del pensamiento griego, y dice el texto que en nada gustaban más los griegos que escuchar nuevas historias novedosas, extrañas, y Pablo empieza a contarles todo lo de Jesús, y al final el punto, digamos, neurálgico del texto es cuando Pablo les habla sobre la resurrección y los griegos le dicen ahí, bueno, esto ya es charlatanería, en otro momento te escucharemos. Porque el pensamiento griego no da espacio para, digamos, no da la posibilidad de pensar de que el cuerpo volviera otra vez, porque mire que en el pensamiento griego estaría, el pensamiento de ellos diría que el que tendría que volver a estar es el cuerpo. Mire que, y ayer toda la discusión, creo que Geoffrey nos hacía mucha referencia hace 8 días
a que la cuestión no era en sí el cuerpo físico de Jesús, porque ese era el problema para el mundo griego. Eh, si volvió a resucitar, volvió otra vez con el mismo cuerpo. Bueno, y muchos otros textos en los mismos evangelios nos muestran que la gente pues, no habían logrado entender qué era el tema de la resurrección. Nuevamente para nosotros hoy, ¿será que lo hemos entendido? Entonces, muy importante lo que les estoy diciendo acá es cómo en este espacio, pues hay nos están narrando la experiencia de las personas que viven en la resurrección. Ahora vámonos para la discusión testimonial, los testigos. Aquí, como les decía, las mujeres, los discípulos y los 11. Aquí al comienzo coloco a las mujeres y coloco ahí entre una pregunta, un testimonio no creíble. ¿Por qué lo propongo así? Dice en el texto, en este que estamos analizando, dice que los discípulos comentaban inicialmente el sobresalto que tuvieron por el anuncio de las mujeres. Y si nos devolvemos, como les decíamos ahorita, a los relatos que están al principio, tendríamos que irnos a Lucas 24, el versículo 1 a 8, cuando nos narran que las mujeres fueron al sepulcro. Ellas recordaron las palabras de Jesús y es cuando se devuelven, lo que pasa después en los versículos 9 a 11, regresan a contar a los 11, pero ellos no le creyeron, le parecieron como desatinos y no le creían. Entonces pareciera que inicialmente el relato de las mujeres, ese testimonio de las mujeres no fue creíble. Después está el relato de los dos discípulos. Lo dejé, no le puse el actual porque ahorita nos vamos a quedarnos con ellos dos ampliamente. El antes de los discípulos de Emaús, pues podríamos seguramente unir a que esos dos discípulos que no eran de los 12 apóstoles, o de los 11 que habían quedado, sí recordar que en Lucas 10:1 Jesús organiza un grupo de envío y los envió de a 2 en 2, recuerden y mandó 72 personas. Entonces allí podemos pensar que estos dos discípulos hacen parte de ese envío de personas que no eran solamente los apóstoles, sino que había otro grupo de personas que ya eran parte también del seguimiento de Jesús. Vámonos para los 11 discípulos. Ellos solamente aparecen al final. ¿Listo? Es cuando los discípulos regresan, los encuentran y los 11 están diciendo, es verdad, el Señor ha resucitado. Y se le apareció a Simón. Aquí en rojo pongo algo. Mire que los 11 están diciendo, han creído, pero no necesariamente porque se le apareció a Simón, ¿cierto? Sino que parece que han creído. Entonces, esto que como que no era muy claro acá, parece que se justifica y se da veracidad a la versión de las mujeres que fueron las primeras que fueron. Como les decía, los 11 antes, allá en los versículos, ya lo habíamos visto, el 9 a 11, no le habían creído a las mujeres. Y Pedro, algo muy interesante, Pedro fue al sepulcro a corroborar lo que las mujeres, pero regresó asombrado por lo sucedido. Pues parece que Pedro todavía tampoco había creído, solamente pues encontró lo que las mujeres saben, todo vacío, pero tampoco se nos dice ahí en el versículo 12 si Pedro creyó. Entonces, vámonos a los discípulos, que es el centro de este análisis que estamos haciendo.
Iniciamos con el primer momento. Jesús les va a preguntar a ellos sobre el contenido de la discusión, ¿no? Y mire que los dos caminantes que se dirigen a una aldea están dialogando, discutiendo entre sí de lo que está pasando, y de alguna manera allí hay un presupuesto, que son los acontecimientos reales de lo que le aconteció a Jesús. Y es sobre eso que Jesús les va a preguntar. Y en este lado acá, pues nos podemos visualizar qué es lo que están diciendo estos hombres, ¿no? Van contando la noticia, que todo lo que ha pasado, de alguna manera evalúan esta acción de Jesús, que para ellos es de alguna manera, ese desánimo. Y esto que está acá, no hay expectativas de futuro, y hasta hoy nada ha pasado. Pareciera esa actitud que seguramente muchos de nosotros tenemos en algunos momentos de nuestra existencia. No solamente, mire que frente a la cuestión de la enfermedad en general, no solamente ahora con el problema del COVID-19, sino siempre la enfermedad es uno de los grandes acontecimientos en nuestra existencia que más nos ponen a nosotros en un sinsentido a veces de las cosas, a dudar de nuestra fe. Le exigimos a Dios: ¿por qué la enfermedad? ¿Por qué la enfermedad de mi mamá? ¿Por qué la enfermedad de mi esposa, de mi hijo? ¿Por qué mi enfermedad? Bueno, pareciera que no hay expectativas de futuro. Y recuerden que en este espacio se juegan pues muchas ideas alrededor de aquella expectación mesiánica que tenían los judíos. Nosotros esperamos que Jesús era el que iba a recomponer lo que se había acabado, iba a recomponer a Israel. Y vean, aquí estamos esperando y no pasó nada. O sea, su muerte fue como en vano. Fue, entre otras cosas, una muerte también bastante ignominiosa, ¿cierto? Muy, muy triste y dura, que seguramente los mismos discípulos todavía no lograban entender. Pero viene el momento que yo les decía, que empieza en todo caso, en todo caso, Jesús va en ese diálogo, va a haber como una interpelación de Jesús a los discípulos, pero inicia precisamente con ese momento de testimonio muy importante que ya las mujeres les había dado a ellos. El testimonio de los otros discípulos y este punto que les sigo insistiendo, pero a él no lo vieron. Miren que acá los ojos cerrados del comienzo, los ojos que se abrieron, y aquí en toda la mitad vuelve a aparecer el no ver, ¿no? El no lo vieron. Y pareciera que la cuestión del desconocimiento o de la incomprensión de la resurrección de Jesús sigue estando en el no verlo. En esa interpelación está lo que les decía ahora, el reto que les dice Jesús de insensato y tardo de corazón, lo de que Cristo debía sufrir. Don Freddy nos comentaba también el texto. Esta es una frase, un logio, como puede decirse en teología a veces, en Biblia, que es muy utilizado, pero que en el Antiguo Testamento no está dicho en una parte estática, no. Es este Cristo debía sufrir, miremos todo lo que está bajito. Le explicó todo lo que había sobre él en las Escrituras, y pues cómo todo esto que está en la Escritura llevaba a que el Cristo debía sufrir. Nuevamente acá es aquello que en muchos momentos también nos han escuchado,
pues la muerte de Jesús no era algo predestinado, sino que es consecuencia de su obrar. Eh, Ese obrar que se nos narra en los evangelios, esa disputa permanente de Jesús con las autoridades judías, eh, conlleva a que Jesús tenga esta muerte con un sufrimiento de tal magnitud. Pero hace parte como de esta incomprensión de los discípulos todavía. Y es como les decía cuando les presentaba el esquema, pues esta explicación de todo lo que sobre él había en las escrituras, empezando por Moisés, por los profetas, es un pequeño relato. Seguramente aquí, recuerden que el texto no nos podría ampliar todo, seguramente aquí acudiendo un poco a un proceso hermenéutico, pues podríamos imaginarnos todo lo que les contó, ¿no? Aquí solamente dice, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, pero imagínense qué fue todo eso que Jesús logró contarles sobre las escrituras, todo ese proceso, y como el que yo lo expreso, es expresar un camino de salvación, camino que nos ha ofrecido Dios de salvación. Y ese encuentro con el resucitado 2 queda como plasmado o generado aquí en esta última partecita. Bueno, última parte del encuentro de Jesús con ellos, porque todavía falta la última parte del regreso. Es, digamos que una de las partes que que tantas veces ha dado para alimentar procesos de una espiritualidad fuerte alrededor de lo eucarístico. Ese quédate con nosotros, sentirlo arder en nuestros corazones. En este segundo encuentro, con el resultado como le he propuesto yo ahí en este texto, ya es el lugar donde se sentan, donde Jesús realiza la bendición del pan y donde se le abren los ojos y le reconoce. Miren cómo el quédate con nosotros es todavía sin saber quién es, y después no sentíamos arder nuestros corazones. Este momento final de este bloquecito nos remite a aquello que les he dicho sobre el recuerdo, ¿no? No sé, como a veces cuando nosotros nos pasa, muchas veces nuestras mamás nos dicen, no vaya a tal sitio que puede pasarle algo, y después le pasa a uno algo, entonces, en verdad, no había pensado, mi mamá, recuerdo que mi mamá me dijo. Entonces un poco aquí también es como esa experiencia muy, muy humana de quienes haciendo como una retrospectiva, así como las personas que de pronto manejen y miran por el retrovisor y no pueden mirar hacia atrás, es un poco, bueno, recapitulemos todo lo que nos ha pasado allá desde comenzamos a caminar saliendo de Jerusalén, en este trayecto, en este caminar. Hagamos un recorderis para reconocerlo, ¿no? Es este proceso de fe que les he dicho, que pasa por la palabra, ¿no? Ese reconocimiento nuevamente de lo que Jesús les ha contado, pero que está, al menos en este espacio, en este reconocimiento de la fracción del pan. Aquí algo muy importante, este pedazo de texto de Lucas, pues tiene, por supuesto, detrás de él está la idea de la Eucaristía, que ya
era una tradición de las primeras comunidades y era una cuestión comunitaria en la cual se compartía ya los Hechos de los Apóstoles, nos narra aquí esa reunión de los primeros discípulos, pero también en ese texto de Pablo, que es el más antiguo, sobre la bendición de la narración de la última cena, en la cual está precedida precisamente de aquello que Pablo les está preguntando a los corintios o le está indicando en su cara. Aquello que ustedes están haciendo en estos momentos parece que no es lo que yo recibí de la tradición, porque ustedes vienen acá, se reúnen en las casas para compartir el pan, pero lo están haciendo con egoísmos, con luchas, con egoísmos, con divisiones. Entonces aquí hay una dimensión comunitaria que más adelante la trataré de resaltar fuertemente, la dimensión comunitaria. Entonces, en este final del encuentro de Jesús con los discípulos, Jesús se desaparece y, sin embargo, el que Jesús se desaparezca no es problema para que ellos ya creyeron. Y ese quédate con nosotros es un impulso a esta parte final, los últimos versículos, del 13 al 35, en el que ellos se devuelven, ¿cierto? Ya se regresan nuevamente para Jerusalén y allá se van a encontrar, como les decía, pues con los 11 discípulos que estaban reunidos, en los cuales ya están contando que a Pedro también se le apareció. Está la confirmación del testimonio de las mujeres y el final, ellos por su parte contaron aquello que a les había pasado en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Ahí en el centro está la clave de todo este relato, ¿no? Jesús vive, es verdad. La clave de este relato de resurrección de los discípulos, el cual nuevamente pues es la invitación a nosotros, si nosotros también hemos hecho un caminar de fe, ¿será que podríamos decir también, es verdad, Jesús vive? Bueno, es una pregunta para el interior de cada uno de nosotros. Pero como ven, el relato une 3 testimonios que pues, podemos, como les decía, unirlos desde todo el capítulo 24, en el que Jesús se va presentando no como a personas individuales, sino a comunidades, a las personas reunidas nuevamente, ¿no? Una reafirmación de ese proceso comunitario de la fe. Y ahorita también haré una referencia a eso. Bueno, acá, ya después de esto, pues vámonos. ¿Cuál será nuestra vivencia de fe en el resucitado y el compromiso que como que nos suscita el que nosotros también debamos ser anunciadores de la resurrección? Bueno, aquí creo que confluyen varias cosas que seguramente ya las he ido diciendo, pero aquí voy a hacer mucho énfasis para nuestra vida hoy. Bueno, el dato es que Jesús resucitó, ¿cierto? Ese es el testimonio que nos dan los evangelios. Y como les decía en ese prólogo inicial, ese testimonio fue dado primero a quienes de forma directa conocieron a Jesús, lo transmitieron oralmente. Después viene el otro grupo de hombres y mujeres que empezaron a redactar, un segundo grupo, y después viene Lucas, que es el redactor,
definitivo el texto, y después viene a Teófilo, que es el- el destinatario, y somos ese destinatario, podemos ser nosotros hoy también una tercera generación. Entonces ese dato de que Jesús resucitó no puede ser un dato solamente el cual nosotros proclamemos con la boca, sino que tendríamos que pensar si nosotros lo diría casi categóricamente, preguntándolo categóricamente. ¿Nosotros creemos en la resurrección de Jesús? Bueno, entonces eso trato de decirlo de esta forma. Primero, que la resurrección de Jesús es una experiencia. Y yo no lo puedo entender desde conceptos. Por eso, nuevamente, si yo fuera a definir qué es resurrección, pues podría ir a los mejores manuales de teología, hacer todo un recorrido por los primeros padres de la iglesia, por todos los documentos posibles, pero aún así, eso me podría dar, yo podría definirla conceptualmente, pero eso todavía no me lograría hacer que yo tuviera la experiencia sobre el resucitado. Mire que la experiencia de alguna manera no necesita una evidencia, aunque no necesita la evidencia empírica de las ciencias naturales, ¿no? Demuéstreme que si yo combino dos elementos químicos, pues después me da sal, y ahí hay pues una evidencia, ¿no? Una evidencia empírica cuando yo estoy allá. Pero aquí no se trata de eso, es una experiencia personal en nuestra propia existencia. Ese yo está permanentemente en los textos. Es un llamado a nuestra propia experiencia. Recuerden allá hace 8 días, John Freddy hacía referencia a Tomás, que siempre lo hemos visualizado como el incrédulo, ¿cierto? Y mire que en una lectura diferente que alguna vez vi sobre Tomás, se decía lo siguiente: ¿será que Tomás es totalmente, no es que fue incrédulo en términos de que a él le contaron que se había aparecido, pero él necesitaba tener su propia experiencia? Si yo no meto las manos en su costado, si no lo veo yo mismo, entonces no creo. Entonces no es porque me contaron, sino es porque yo lo puedo vivir en mi propia existencia. Un poco, pues, quitando esa imagen del pobre Tomás que siempre lo hemos visto como el incrédulo, pero de pronto una lectura diferente podríamos ubicarlo allí, y para también entender esto, que la resurrección de Jesús la vivió Jesús en su propia experiencia, él resucitó, pero esa experiencia transmitida a los apóstoles, que nos la contaron ellos, nosotros tenemos que hacer nuestra propia experiencia de resurrección. ¿Y cómo? Pues vamos a mirar a ver cómo pienso yo, pues, desde esta experiencia que le estoy compartiendo. Bueno, entonces esta experiencia también es personal, pero no intimista ni subjetivista. O sea, fue que a mí se me apareció, fue que yo sentí algo extraño, yo sentí voces, bueno, cosas. Mire que las narraciones que están en el Evangelio no son por ese estilo, ¿cierto? Ni la mujer se queda allá, ni las mujeres primeras que van, ni los mismos, ni estos dos discípulos, ninguno de los discípulos se queda allí como en una cuestión intimista. Es una cuestión personal, una experiencia personal, pero no se quedan allí en lo íntimo y subjetivo de su experiencia, sino que salen a contarlo. Y precisamente, bueno, esta experiencia es personal, ese arder en mi corazón. Si yo no experimento, y si mi existencia, no sé, digamos aquí, no arde mi corazón para recordar, para hacer un recorrido de mi fe, para reconocerlo en su palabra, para reconocerlo en los momentos sacramentales,
para reconocerlo en mi vida, en mi existencia, con la sombra y las luces, entonces no sé qué es resucitar. Pero muy importante, lo comunitario. Y yo diría que aquí sí, en términos un poco de la ciencia, la validez de la experiencia personal creo que se da en lo comunitario. Esto personal, aquello que yo siento arder en mi corazón, que no se puede quedar allí en lo individualista, es cuando yo salgo y lo comparto con los demás. Y cuando yo puedo unirme a los demás, encontrarme con los demás, tener un encuentro con las personas que necesitan, o no necesariamente los que necesitan, allí en el lugar de mi trabajo, en el lugar de estudio, en mi casa, con los que yo tengo, es allí, o en los momentos comunitarios de rezo de rosario, de la lectura comunitaria, lírica que hagamos, nos reunimos en una casa a leer la palabra de Dios, bueno, inclusive cuando vea la Eucaristía, en todos esos momentos comunitarios donde aquello personal, esa experiencia personal se confronta. Yo no me puedo quedar con esta experiencia para mí solo, sino que tengo que salir a contársela a los demás. Ese arder mi corazón no se puede quedar allí como algo muy bonito que no tiene una trascendencia. Y miren que esta validez de la experiencia personal, de alguna manera, en esto que yo les decía, miren que las mujeres pareciera que inicialmente no les creyeron, igual Pedro va y todavía como que no cree, pero es cuando ellos se reúnen y cuentan entre ellos, ve que a mí me pasó esto, de alguna manera esto comunitario lo podríamos ver en esta diapositiva que les mostré. Cuando los 11 cuentan lo que les había pasado, Pedro contó lo que les pasó, las mujeres habían contado, y estos dos discípulos cuentan, entre ellos dan validez a sus palabras. Ya no es el cuento de cada uno por su lado, sino que es la confluencia de todos los testimonios en los que podemos decir, es verdad, ha resucitado. Entonces, creo que esta experiencia comunitaria no la podemos quitar nunca si queremos decir que creemos en el resucitado. Por supuesto, la palabra de Dios que nos lleva a adentrarnos en la vida de Jesús. Porque miren que lo que hace Jesús cuando se encuentra con los discípulos en el camino es contarle todo lo que sobre él se ha dicho desde Moisés hasta los profetas, pero también en lo que yo les decía, podríamos hacer una amplitud porque los discípulos han ido contando a lo que antes ellos le han estado contando al mismo Jesús, qué es lo que había pasado con Jesús, ¿no? Que había sido un hombre grande en obras y nuestras autoridades lo llevaron. Entonces, no podemos entender la resurrección si no queremos conocer la vida de Jesús, si no nos adentramos en su palabra, si no nos adentramos en los evangelios a conocer aquello que Jesús predicó, aquello que Jesús quiso contarnos y decirnos. Ahí está esa otra conexión hacia la resurrección, ¿no? De alguna manera, si no nos vamos para atrás, era necesario que sufriera. Pues bueno, es necesario que para entender y para comprender y para vivir la resurrección, nos tengamos que ir entonces hacia la vida de Jesús. Nos tenemos que ir hacia atrás para encontrarnos con su prédica, con lo que él, con ese anuncio del reino que nos abre a la comprensión de toda su predicación y el por qué llegó a donde llegó. Claro, y a lo que estamos, a lo que es este último punto, al compromiso, no nos podemos quedar con ese arder en mi corazón, tenemos que salir. Y ya miren que ese salir no es solamente, de alguna manera aquí en el texto, se devuelven a Jerusalén y comparten el gozo de una vida transformada, y aunque el texto nos dice que pues se reúnen con los otros que ya han tenido la misma experiencia, pero aquí digamos que a veces el compromiso
podría irse a aquellos con aquellos que de pronto no creen, ¿cierto? Que han perdido la fe, a ese anuncio en los lugares donde hace tanta falta la presencia de Dios por tantas situaciones, por las situaciones de violencia, situaciones de no vida que podamos vivir y que experimentamos también nosotros mismos, pero a los cuales nosotros vamos en esos espacios, todos los que nosotros vamos. Nuevamente, yo siempre hago referencia, nosotros no podemos quedarnos, ese ar de nuestro corazón no se puede quedar de pronto en el momento que yo veo la Eucaristía y que en este mismo encuentro que tenemos hoy aquí, en el que de alguna manera todos nos comprendemos, todos sentimos que estamos sintonizados con el mismo rollo, por decirlo así, sino que llega un momento en que nosotros nos confrontamos, debemos de ir allá a donde precisamente esto no se entiende, de donde nuestro testimonio es el que de alguna manera puede hacer entender y puede hacer cambiar la vida de personas. Entonces es allí donde yo trabajo, es allí donde yo estudio, es allí en mi hogar. El otro día que en este recorrido de cuestiones que hacemos desde la facultad, hacemos un curso sobre familia, y en ese curso de familia iban unas 20 personas, pero digamos que lo interesante y contradictorio es que la gente no iba en familia. O sea, iba la persona de la casa que le gusta ir a estos temas, pero no iba con su familia. O sea, su esposo, sus hijos seguramente están en su casa, ¿no?, en sus actividades, seguramente muy incrédulos, y bueno, la señora o el señor se va al curso, pero de pronto cuando yo regrese allá, ¿qué? Yo me quedo muy contento con el curso, digo, qué curso tan bonito, pero yo regreso a mi casa y ¿qué pasa en mi casa? ¿Qué es aquello que yo puedo ir a contar a mi casa de esto que transforme la vida de las otras personas? Bueno, y entre otras cosas, pues ese es un reto inmenso, ¿no? No estoy diciendo que no, esto es fácil, digamos que, pero ahí está el reto, que fue la experiencia de los primeros discípulos, de tener que ir, que nos narran pues, los hechos de los apóstoles precisamente, toda esa confrontación, el martirio, la incomprensión. En todos estos puntos son los que quería como mostrarles que si este recorrido de los elementos que encuentro yo en este texto de los discípulos de Emaús, que nos puedan hacer comprender la resurrección, pero nuevamente no es de una cuestión de pensamiento de nuestra cabeza, sino que eso de alguna manera, lo digo yo, eso tiene que bajar un poco al corazón, sentir arder mi corazón, y en ese arder mi corazón un poco, recuerden que para el pensamiento, o el pensamiento semítico judío, no, un poco las cuestiones que se entienden es en el corazón, no tanto en la mente. Eso ya es una cuestión más griega y es la que nosotros hoy mantenemos, ¿no? Nosotros comprendemos en nuestra cabeza, pero el mundo semítico entendía de alguna manera con el corazón. Pero siempre, como lo he dicho yo, esto tiene que bajar a los pies. ¿Y por qué a los pies? Porque los pies son los que caminan, son los que hacen el camino para ir allá, para de alguna manera sea ese recorrido de los discípulos, de volvernos a Jerusalén. De alguna manera hoy estamos aquí y volvernos a nuestras Jerusalenes. Nuestras Jerusalenes serán nuestras casas, nuestros hogares, nuestros lugares donde normalmente habitamos. Bueno, estas conclusiones las quiero tomar en 3 diapositivas. Este texto de John Sobrino, Jesucristo Liberador, el texto lo que está en azul, se lo he puesto yo, porque el texto de John Sobrino ahora es sobre Jesús el Cristo, pero yo le aumenté Jesús ha resucitado, esa expresión hermosa al final, con algo que ya les decía.
Para llegar a confesar con sentido que Jesús ha resucitado, se necesita conocer a Jesús, conocer y analizar aquellas realidades suyas que aún sin forzarlo, pues ese salto es solo cosa de fe, permitan dar el salto de la fe. Jesús ha resucitado. Entonces, aquí un llamado, pues tenemos que conocer a Jesús porque nadie puede amar lo que no conoce, ¿cierto? Y tenemos que ir a conocer a Jesús. Y aún así, ese conocer a Jesús implica también una cuestión de fe, porque lo que está escrito en el texto bíblico, pues yo no, precisamente mucha gente no cree, ¿cierto? Entonces, pero nosotros también lo hacemos desde un aspecto de fe, pero es poder reconocer a ese Jesús en su historia y que también nos pueda dar el salto a proclamarlo como que Jesús, como el Jesús resucitado. Y en Leonardo Boff, en un texto en que recoge pasajes selectos de él, nos dice: siempre que en la vida triunfe la bondad sobre los instintos de odio, siempre que en un corazón se abre a otro corazón, siempre que se construye una actitud justa y se le hace espacio a Dios, ahí se va instaurando la resurrección. La muerte solamente libera las semillas, entonces surgirá el dulce amibar de la vida. Bueno, allí donde nosotros construyamos espacios de bondad, de amor, allí seguramente la resurrección existe, se hace realidad. Allí donde nosotros planteemos momentos de justicia, allí hay resurrección. De lo contrario, pues seguiremos en espacios de muerte. Y finalmente, aquí hay una frase hermosa de quien no podía faltar en esta exposición, de nuestro Papa Francisco, que tantas veces nos ilumina. Aquí queda abajo, si ustedes quieren leer todo este mensaje catequético, precisamente haciendo alusión a este texto, aquí abajo les queda está la dirección para que lo puedan ir y si quieren leerlo. Entonces, nuevamente, ¿qué es los discípulos de Emaús? La comunidad cristiana que no está encerrada en una ciudad fortificada, sino que camina en su ambiente más vital, es decir, la calle, afuera. Es ahí encuentra a las personas con sus esperanzas y sus desilusiones, a veces enormes. La iglesia escucha las historias de todos, como emergen del cofre de la conciencia personal, para luego ofrecer la palabra de vida, el testimonio de amor fiel hasta el final. Y entonces el corazón de las personas vuelve a arder de esperanza. Bueno, con estos 3 espacios que les he dado, al final cierro lo que les he querido traer hoy con este relato de los discípulos de Emaús. Hay una corta oración que quiero que la hagamos y abramos el espacio a las preguntas. Creo que he tratado de ir hasta las 8:15 para que haya el espacio de las preguntas. Entonces, quiero que pues yo la voy, no sé si alguien de pronto abre su micrófono y la hace para que yo descanse y puedan escuchar una voz diferente, que alguien abra su micrófono y hagamos esta oración. Los demás la podemos hacer en el interior. Esta oración que encontré por ahí no es hecha por mí, la encontré en un lugar que al final hay una diapositiva en que hago un crédito de donde tomé las imágenes, de donde tomé también esta oración. Entonces, quien quiera hacer la oración, los demás la acompañamos del silencio de nuestras casas. Yo la hago. Con nosotros. Adelante. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece, que el camino es arduo y fuerte el cansancio. Quédate para decirnos tus palabras vivas que serenan la mente y remueven el alma. Aviva el rescoldo de nuestro pobre corazón, disipa las dudas y quita el miedo.
Quédate y purifica rostro y entrañas. Abraza nuestra tristeza. Danos esperanza. Pártenos el pan de tu compañía. Ábrenos los ojos de la fe adormecida. Quédate y renueva valores y sueños. Danos otra vez tu joya y tu paz. Condúcenos siempre por el mundo en la vida, para ver tu rostro en las personas heridas. Quédate con nosotros, Señor, que el día ya decae, que el camino es arduo y fuerte el cansancio. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por escucharme y atento a sus preguntas. Aquí, como les digo, una página donde están los créditos, la imagen de donde los tomé y también de donde tomé la oración. Buenas noches, Alejandro. Yo tengo pues como una inquietud, una pregunta sobre lo que tú decías ahorita acerca de no tomar a Santo Tomás como el incrédulo como tal, sino darle otro punto de vista. Ese mismo punto de vista que se le da a Santo Tomás, ¿se le puede también atribuir a los discípulos de Emaús? ¿Quién me está conversando ahí? Perdón, Miguel Ángel. Miguel Ángel. A ver, mira que, bueno, en todos los relatos, cuando Jesús se aparece, siempre hay un momento de expectación de quienes lo encuentran, ¿cierto? Un momento de sorpresa. Ciertamente hay una cuestión parecida, pero disímil en lo siguiente. De todas maneras, Tomás llega donde unas personas que le están contando algo. Y es donde él dice, no, yo no creo si yo no hago la experiencia. Allí hay una similitud en cuanto que hasta que los discípulos de alguna manera van por el camino desanimados, no parece también un poco incrédula la cuestión, un poco de desánimo, pero sin embargo yo no noto en ellos tanto la incredulidad, sino el desánimo frente a lo que ha acontecido. Y de alguna manera pues también el miedo, ¿no? Digamos que no lo nombré, pero seguramente en los primeros discípulos había miedo que ellos también fueran víctimas de ser llevados a una muerte igual que el maestro. Pero mira que la experiencia de ellos en el camino, ellos van como introduciéndose, o el relato los va introduciendo en su comprensión de la resurrección de una manera diferente al mismo Tomás, ¿no? Porque son ellos mismos que en su narración van como contando su desánimo, pero Jesús les va como acompañando y llega un momento en que se les abren los ojos, pero mira que no como con esa certeza que Tomás quisiera como tan insistente. De alguna manera sí hay una similitud en términos de necesitar tener la experiencia, que creo que es importante. Yo creo que todos nosotros necesitamos tener esa experiencia. Que nace de la fe. Al fin y al cabo nosotros ya tenemos esa fe recibida en la palabra. Ellos todavía para ellos no era tan clara la fe escrita en la palabra, sino que la estaban teniendo directamente. Pero, a ver, digo que no la veo tan parecida en general. Hay puntos de encuentro, sino que digamos que los discípulos tienen una experiencia, digamos, más suavecita, digo yo, de entrar a poco en esa experiencia hasta que pues lo reconocen en su experiencia de caminar y de compartir con Jesús el pan. Muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Quién más? ¿Quién más me pregunta algo? O algún comentario. Recuerden que pues no siempre son las preguntas, sino los comentarios que quedan de este espacio.
Alejandro, Ajá, sí, Pedro. yo creo que la experiencia de la resurrección también y el texto quiere dejar sentado que la experiencia de la resurrección es una experiencia comunitaria. El mismo Jesús en otra parte dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, ¿no? Y la experiencia de Tomás, digamos que él se encontraba solo y encuentra la experiencia en la comunidad. Y cuando la comunidad le expresa que el Señor ha estado con ellos, pues digamos que él desde su experiencia personal quiere ratificar esa experiencia que fue comunitaria. Y luego cuando se le presenta, cuando está él con toda la comunidad, y la respuesta de Tomás es una respuesta contundente y casi que una oración que queda establecida para todos los que íbamos a creer en Jesús posteriormente, ¿no? Lo del Señor mío y Dios mío es un reconocimiento de Jesús como Señor de la historia personal y como Señor de la historia colectiva, especialmente de la experiencia colectiva de la comunidad cristiana. Entonces a mí me parece que allí queda ratificado que cada vez que nos reunimos en comunidad es donde más fácil se experimenta la presencia de Jesús vivo y resucitado. Sí, Es Pedro. como una reflexión que yo puedo incluso extraer de lo que tú nos has explicado con... Sí, Pedro, correcto. Yo creo que lo que él decía, creo que la comunidad es la que valida nuestras experiencias personales. No que nuestra experiencia personal no tenga valor, tiene todo, y además porque por ahí pasa inicialmente la resurrección, por la experiencia personal, pero es en la comunidad donde yo valido esa experiencia en el encuentro con los demás, y bien por lo que usted nos estaba recordando el texto de Tomás. Claro, mire que él llega y Jesús se le ha presentado a los que estaban reunidos, a la comunidad. Y el texto dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Y es cuando se vuelve a presentar. Claro, viene, digamos que la represión hacia Tomás porque creyó, porque vio. Pero sin embargo, nuevamente está Tomás ratificando su fe dentro de la comunidad, no por fuera de ella. Creo que y para mí la experiencia comunitaria es vital cuando queramos hablar de esto de la resurrección, bueno, y de todo el proceso de predicación del reino, de la predicación de Jesús. Si no es comunitaria, no, creo que pierde en parte su sentido. El sentido, por ejemplo, eucarístico también, ¿no? Es toda la simbología que hay en la Eucaristía, con el pan, con las uvas, todo lo que hay detrás de reunión de todo, lo dicen las mismas plegarias, todo el trabajo de los hombres para procesar que hay detrás del vino, todo lo que ha pasado también por detrás para que ese pan se convierta o que ese trigo se convierta en pan. Bueno, todas esas ideas nos hacen y nos fortifican esta idea de comunidad indudablemente. Yo quisiera, pues, si me permiten ahí, otra vez, Miguel Ángel, agregar a lo que dijo el señor Pedro y lo que acabas de decir tú, Alejandro, también lo que dice él de experimentar esa resurrección del Señor en comunidad, pero también yo pienso que si uno personalmente primero no la experimenta
uno, cómo se la puede transmitir a las demás personas. Por lo tanto, o sea, tener primero la experiencia viva uno para después transmitírsela a los demás. Porque así, digamos, el que no la ha experimentado aún, pero el otro que sí la ha experimentado, puede guiarle esa experiencia de resurrección al otro. Entonces, es como algo para agregarle ahí a lo que dijo el señor Pedro ahorita. Así no, Miguel, pero unido a, sí, creo que cuando les expuse allí, después de la palabra experiencia, yo puse personal antes de comentario, ¿cierto? Porque claro, o sea, yo lo que miren que cuando se unen los tres testimonios, es la experiencia personal de los dos discípulos, de las mujeres, la experiencia personal de Pedro y de los 11, es la experiencia personal, que se reúnen a corroborar entre todos los testimonios, es verdad. Entonces, claro, creo que si no pasa por lo personal, no. Ahora, pero podría ser que a la inversa lo que le pasó precisamente lo que le pasa a Tomás, es que aquello que él quiere corroborar personalmente, precisamente dónde se manifiesta y dónde se concreta, cuando a los 8 días está con la comunidad. O sea, esa experiencia personal es intransferible, ya que eso no nos la pueden aplicar. Creo que la tenemos que vivir, en eso estoy de acuerdo contigo, Miguel. La tenemos que vivir personalmente, pero como la vivimos, tenemos que ir a testimoniar y encontrarnos con los demás para poderla compartir. Sí, don Alejandro, yo quisiera hacer un comentario, no es pregunta, sino un comentario. Sí, lo que dijo el padre Pedro Quintero ahora, que es en comunidad donde vivimos, usted está diciendo también, y es cierto, la experiencia es personal. Para poder vivir luego en comunidad debemos tener la experiencia personal. En este momento, pues ustedes me perdonan, de pronto estoy un poquito dolida porque todavía parece que estuviéramos esperando. Sí, ya hubo una Semana Santa, ya hubo una resurrección, pero como que estamos esperando el Pentecostés para poder recibir el Espíritu Santo y poder volver a vivir a Jesús en comunidad, en la Eucaristía, en lo que lo celebran, como lo dijo el padre Pedro Quintero. Entonces, pues estoy ansiosa. Cecilia, muchas gracias. Claro, mire que lo que nosotros hacemos permanentemente en la Eucaristía, que es un compendio hermoso, pascual, es una conmemoración que actualiza permanentemente la vida, la muerte, pero la resurrección de Jesús también, la presencia. Yo que todo el proceso de la Eucaristía hace parte del proceso en el que nosotros hacemos todo ese recorrido, digamos que sintéticamente está como en los discípulos de Maús, pero que se amplía en la Eucaristía y que permanentemente en esa celebración nosotros actualizamos esa vida, esa pasión, pero muy importante la resurrección. Pero ese alimento que recibimos con la Eucaristía, cuando comulgamos, ese es el envío lleno del Espíritu Santo a compartirlo. Entonces, digamos que este proceso de que litúrgicamente ahorita estamos en estos domingos de Pascua hasta que celebremos Pentecostés, y es una celebración en la cual permanentemente, no es que a los 50 días después, es que vamos a sentir que el Espíritu viene sobre nosotros, no, permanentemente estamos con el Espíritu, ¿cierto? Pero digamos que, ¿qué pasa ahí en la celebración de Pentecostés? La conmemoramos, la rememoramos. Es un poco como cuando nosotros cumplimos años, pues no es que yo solamente el día del cumpleaños que la gente, porque me trajo regalos, porque me mandó mensajes por mensaje, es que solamente ese día me quiere, no, es todo el año
que me están queriendo, pero ese día en especial hay un recordar que yo nací hace X cantidad de años y pues yo hago una celebración especial porque pero no es que ese día es que me quieren, ese día es que se acordaron de mí. Bueno, aunque a veces lamentablemente así pasa. Me acordé que es el cumpleaños hoy, pero realmente las personas que están cerca a uno permanentemente te están haciendo sentir la vida. Y un poco es esto, pues en Pentecostés vamos a hacer una celebración de recordar eso que pasó, que le pasó a los discípulos, pero que permanentemente nos tiene que estar aconteciendo a nosotros. Sí, Señor. Por el chat veo varios saludos, les agradezco a ustedes sus saludos, sus palabras por esto que hemos hecho hoy. Si no hay otro comentario, no sé. Sí, quiero hacer un comentario. Buenas listo. noches. Ajá. Rescato de Tomás una afirmación ya de mi encuentro, porque él no es por la primera vez, y él ya Nora, se te está escuchando entrecortado. ya no es de oídas, que Tomás dice, tengo un encuentro con Jesús, es personal, cuando él dice, Señor mío y Dios mío, ya no es por lo que otros dicen, es un encuentro personal, y ya él pasa también a ser testimonio vivo de esa experiencia. Rescato eso, porque cuando dice la afirmación de Leonardo Boff, siempre que triunfe la bondad y se le dé espacio a Dios, allí se va instaurando la resurrección. Entonces, a partir de ese encuentro personal y dándole espacio al Espíritu de Dios, nosotros también vamos a hacer presencia con el estado de la Nora, que nos estaba diciendo claro. Creo que, claro, mire que los relatos bíblicos hay algo muy interesante. Hay gente que se queda necia y no cree y se va, ¿cierto? Pero en la mayoría de las veces los textos nos muestran a las personas que sí creen, a pesar de que en algún momento digan no, pero después por ese proceso creen. Y creo que allí es donde está pues ese proceso que nosotros, cada uno de nosotros tantas veces vive también, ¿cierto? Los procesos de no creer, de desánimo, pero nuevamente se aparece el espacio de la esperanza, de la vida que experimentamos y en la cual pues tenemos que decir, es verdad, resucitó. Bueno, creo muchas personas se van retirando porque pues, el curso va hasta las 8:30, ya hemos recorrido. Si no hay más preguntas, creo que yo de mi parte agradezco mucho su atención. Realmente es muy agradable saber que hay unas 60 personas viendo y escuchando esta propuesta de nosotros, que también se pueda multiplicar, por supuesto, se multiplica hacia las otras personas, que ustedes puedan compartir después de estas presentaciones y sobre todo que podamos llevar esta palabra también a las otras personas. Mañana continúo yo, pero con un relato que no es de resurrección, porque nos devolvemos un poco a un texto de Juan, nos devolvemos al Evangelio de Juan, pero no de resurrección, sino del buen pastor. Sería correspondiente a la cuarta semana de Pascua. Entonces mañana nos veremos con esa reflexión a la misma hora y por este canal. Muchas gracias y feliz noche. Bueno, gracias Alejandro por tu
presentación de esta noche. Muy, muy interesante este recorrido que nos has hecho por el Evangelio de Lucas, particularmente la perícopa del capítulo 24 de del relato de los discípulos de Maús. Gracias a todos los que nos acompañaron. Hoy tuvimos 77 personas conectadas en línea, entendiendo que muchas de estas o varias personas están conectados, varios en sus casas, hasta 3, 4 y 5 personas escuchándonos, y eso pues nos alegra demasiado, como lo decía el profesor Alejandro. Mañana en la mañana les enviaré el link para el encuentro de la noche. Recuerden que lo pueden compartir con otras personas, pero recordarle a esas otras personas que se lo compartan, que deben inscribirse para incluirlos en nuestra base de datos y así poder seguirles enviando información de nuestros próximos cursos y seminarios que seguiremos teniendo ya de manera presencial o de manera virtual. Bien, quisiera, y Alejandro, regálame este momentico, hoy fue la jornada mundial de oración por la humanidad. Qué bueno entonces que así como terminaba Alejandro su presentación, nosotros, junto con los discípulos de Maús, es decir, con todos la humanidad, podamos sentir a ese Señor Jesús en el que creemos, cercano a nosotros, de tal manera que no nos sintamos solos en este camino, que a veces puede ser, y más en este momento, puede ser de incertidumbre, puede ser de temor, de desconcierto un poco por los planes y proyectos que teníamos, pero yo creo que en la medida en que tengamos presente y sintamos que Jesús está caminando con nosotros, que no estamos solos, este camino será un poco más fácil y más llevadero, aún a pesar de las circunstancias que estemos viviendo como humanidad. Entonces, no olviden hoy, antes de acostarse, o si ya lo hicieron, pues unirnos a esa oración por la humanidad y de manera especial, pues por esta situación que estamos viviendo de pandemia en todo el mundo. Que tengan una buena noche, que el Señor los bendiga, los acompañe y nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias, Alejandro. Hasta mañana, Dios les bendiga. Amén. Feliz noche. Feliz noche para todos y todas. Hasta mañana y que Dios los bendiga.